Mi nombre es José Ramón Correa, me acompaña en la puesta al aire y los controles el señor Néstor Díaz. Contamos también, como siempre, el apoyo de nuestro compañero Roberto Paredes, que es el productor y el conductor de Místico Progresivo, que luego de nosotros te va a traer el mejor rock internacional y nacional. Estamos ubicados aquí en el estudio de la radio, en Vicente López 1356, en la esquina 3 de febrero. Vos que sos de la zona sur nos estás escuchando porque prendiste tu radio amiga y sintonizaste la 91.5 FM, que es la radio de la ciudad. Y ustedes que están un poco más alejados, no solo que nos escuchan, sino que también nos ven porque entraron a www.murktv.com.ar. Y si se bajaron la aplicación a MURKTV, también tienen la posibilidad de seguir la programación de esta radio. Les recuerdo que acá tenemos un teléfono 6064-5804 y un WhatsApp para mensajes de textos que es el 11 39 47 30 47. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos un invitado de lujo, te puedo decir, que está por estrenar su nuevo disco, pero te lo quiero presentar de esta manera. Nació en Buenos Aires en 1963, estudió guitarra con Novo Bellis y Claudio Gabis. Participó en shows y grabaciones con León Gieco, Claudio Gabis, Claudio Apuyó, Miguel Botafogo, Ciro Fogliata, Cubero Díaz, Edelmiro Molinari. Es profesor desde 1985 y en 1995 armó el primer taller argentino de blues acústico. En 1977 formó la banda Expreso Acústico con Luis Millán y Claudio Kleiman. Grabó en 2001 Barraca Peña, en 2006 Un blues desde el fin del mundo, en 2011 En el Cosmo no hay rol, 2016 La noche quedó grabada. Además escribió libros, Solos Redondos en el año 2000, Solo la Renga 2002, Solo Divididos, y colaboró con Armonía Funcional de Claudio Gabis. Este músico que está con nosotros va a presentar este sábado 1 de julio su nuevo disco, Los Espejos del Plata, junto a los gemelos Verdinet. Estamos aquí entonces recibiendo a Jorge Seno, músico, luthier y docente. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un placer, un honor. Todo bien. Bueno, estás por sacar tu nuevo disco y obviamente la pregunta sería entonces, vos tenés mucha trayectoria de muchos años, pero un nuevo disco, ¿qué se siente? Bueno, esta es una situación diferente a las anteriores, ¿no? Porque el primer disco que saqué, digamos, propio, que fue Barraca Peña, solista, había tenido colaboraciones en otros proyectos, ¿no? Pero todos fueron discos físicos, ¿viste? Exacto. O sea, fueron todos discos físicos. Incluso el último fue un CD y un DVD, La noche que quedó grabada, que fue una película que estrenamos en el cine Gaumont, ¿viste? Fue la primera vez que estuvo el blues en pantalla grande, ¿no? En un cine. El blues argentino me refiero, claro, por supuesto. Y este es un lanzamiento a las plataformas, ¿no? Que lo estamos subiendo en forma de simples. Y finalmente, bueno, subiremos todo y veremos cómo lo cerramos, pero todo el material ya está grabado, mezclado, está terminado. Y esa sensación para mí es rara, porque uno toda la vida tuvo el objeto físico en las manos, ¿no? El LP, los cassettes. Yo no era muy fan de los cassettes, a mí me gustaban los vinilos siempre, los guardé. Claro. Cuando todos los tiraban, ¿viste? Cuando pasaba el cartonero, tiraban vinilos. Mirá vos ahora se quieren matar. Sí, claro. Y los CDs, que también tuvo lo suyo, ¿no? Porque yo creo que llegó a escucharse muy bien el CD y a encontrarse un arte apropiado, las cajas esas que estaban buenísimas. Después hay otra cosa que es otro concepto que cambió, que se volvió a lo del simple, al tema individual, ¿no? Cuando para mí todos los discos anteriores tenía una coherencia. Además, el tema 1 no era lo mismo que esté como tema 1 que como tema 14, digamos. Había un porqué. Claro, hay un porqué, sí, en la lista de los temas, y un concepto donde vos por ahí tenés un tema que está bárbaro y decís, no, en este trabajo no va, irá otro, ese tipo de cosas, ¿no?
De todos modos, este trabajo sí tiene una unidad y un concepto, a pesar de que lo estamos sacando de las plataformas. Claro, Y claro. hay un concepto, seguro. Pero bueno, la industria va marcando como situaciones y a veces nos tenemos que adaptar un poco a eso, ¿no? Exacto. Porque, de hecho, por ejemplo, si saco un CD que no lo tenía del todo descartado, pero medio que no hay donde escucharlo y no hay donde, viste, las compus, los autos, entonces, bueno, nada, lo que ya se sabe, pero es siempre una alegría y es siempre un estímulo muy grande, y en este caso particular, después de la pandemia y todo un montón de situaciones de postergaciones o... Bueno, ni que hablar, todo el mundo sabe lo que pasó. También da como un entusiasmo muy grande en este show que vamos a hacer. Es como es como volver a la cancha. Porque seguimos tocando siempre, Siempre, pero sí. no un show así de presentación de un disco. Y esa misma euforia que tienen ustedes y esas ganas, supongo yo que el público también la tiene, ¿no? De volver a ver a sus músicos preferidos, de escuchar esa música que tanto le gustó. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por muchas razones. Yo creo que sí, y también creo que hay, o veo, ¿no?, un efecto post pandemia que a veces, viste, a la gente medio le cuesta un poco salir, ¿no? Y hay que salir, hay que salir. No hay que quedarse detrás de las pantallas y de los celulares, hay que salir, no lo digo solamente por nosotros, porque hay que salir, ver a los artistas, encontrarse con amigos y transitar lo humano, que es lo que toda la humanidad a lo largo de su historia ha hecho, claro, hasta las pantallas, ¿viste? Es la esencia de la vida y aparentemente, no sé si fue a propósito por lo que pasó, por lo que nos pasó a todos, la tendencia fue al revés de lo que estamos hablando. Era quedarte en tu casa, arreglarte como puedas a través de internet, sí, tener muchos amigos a través de internet, aunque no te veas, estar comunicado totalmente durante todo el tiempo. Sí. Yo te digo, a mí me pasa con mi hijo, el más chico tiene 16 años, va a cumplir ahora dentro de 20 días. Ahora lo pude meter un poco en el deporte, pero claro, si no, es como que el chabón tenía su lugarcito y ahí se pasaba. Bueno, la pandemia ni te cuento. 2 años. Claro, claro. Y ahora es como que la gente otra vez está volviendo a eso, ¿no? Sí, a los teatros, a ver qué sé yo, a los músicos. Sí, es que es bueno eso, claro, es nutritivo. Bueno, vamos al material del disco. ¿Cómo fue? ¿Ya te lo tenías en carpeta o te surgieron cosas nuevas, cosas por contar distintas? Sí, por ejemplo, un ingrediente novedoso con respecto a lo que nosotros hacemos de este trabajo, Los Espejos del Plata, es la inclusión de una cuerda de tambores, una cuerda muy grosa de tambores de una persona que es uno de los grandes referentes del Río de la Plata, sí, grosso, con la gente que trajo él, que es su hijo y otra persona más, pues funciona así, ¿no? Cada cual con su equipo va a jugar, ¿no? Y bueno, eso yo quedé muy entusiasmado incluso tengo más pistas grabadas como para seguir trabajando. Sí. Y bueno, después en cuanto a la grabación y toda la cuestión del disco, estoy muy conforme con el resultado, porque lo grabamos en el estudio del Parral, de un amigo mío, Ariel Feder, que lamentablemente falleció en la pandemia, y él nos abrió las puertas, y ahí hay estaba todo el material, ya que a ustedes les gusta tanto el rock argentino, del estudio TNT. Mirá. Todo lo de TNT, los micrófonos, y es una joya lo que hay para el sonido que uno busca, porque es la verdad, es con lo que se hizo. Sí. Grabamos en cinta abierta, entonces a nivel audio es de todo lo que yo grabé lo que escucho que mejor suena por muy lejos. O sea, no lo digo por jactarme ni por nada, estamos hablando técnicamente. Bueno, se jugó de otra manera, con otras herramientas y con otro resultado también. Y después, bueno, tenía ganas, el primer disco y el cuarto fueron acústicos, y ahora tenía ganas de tocar así un poco más fuerte y todo eso.
y le dimos rienda suelta a esa cuestión. Estamos charlando con Jorge Seno, que el sábado 1 de julio va a presentar su nuevo disco, que suena de esta manera. Escuchá, y bueno, vos que estás en internet, mirá. Músico, docente, luthier, que está por presentar su disco el próximo sábado 1 de julio. Y bueno, recién escuchamos parte del material. Y ahora le quiero preguntar, Jorge, te quiero preguntar, leí por ahí que vos comenzaste de muy jovencito con la música. Sí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención o cómo elegiste ese destino? Y después también hay una partecita donde dice que en algún momento como que dudaste de la carrera, pero algo te hizo surgir nuevamente porque te encontraste con un buen profesor de guitarra. ¿Es algo así la historia? Sí, sí, en parte sí, digamos, así muy rápidamente desde chico era como un fanático de la música, ¿viste? Vivía escuchando discos, era hijo único y estaba todo el tiempo escuchando discos de una manera muy ecléctica y con una Argentina donde estaba, qué sé yo, María Elena Walsh, La Misa Criolla de Ariel Ramírez, Palito Ortega también, ¿por qué no decirlo? Claro, claro. O esos discos de Sótano Beat donde tenías música comercial y Los Gatos con Papo, entonces era una mezcla rara todo. Y como le pasó a muchísima gente antes y durante y después, escuché a los Beatles o volví a escuchar a los Beatles o me picó lo de los Beatles a tipo 11 años y al toque era la época de Sui Generis, ¿no? Y un amigo me llevó a ver el Adiós Sui Generis en 75 en el Luna Park. Y ahí me impactó muchísimo todo eso. Me impactó musicalmente y es una palabra que yo no lo pensaba en ese momento, pero del punto de vista sociológico, ¿no? Porque aparte, si bien en una época dura en el país, fue antes de la dictadura, entonces todavía el rock and roll tenía una fauna increíble. Ibas a un recital y era una cosa para mí de otro planeta, de una realidad aparte, ¿no? Y me encantaba. Además, al toque fue La Máquina de Hacer Pájaros, Crucis, todos esos grupos que eran impresionantes, realmente eran impresionantes el nivel que se tocaba y no sé cuántas veces se volvió a tocar a ese nivel, ¿no? Crucis en vivo, por ejemplo, La Máquina de Hacer Pájaros en vivo te volaba la cabeza, pero realmente, y Charlie tenía Cutay al lado y tocaba de verdad, ¿viste? Ahí no había otra manera que tocar muy bien, no bien, ¿viste? Muy bien. A mí me llamó mucho la atención en el año 2009, cuando Spinetta hizo Las Bandas Eternas, sí, en Vélez, cómo todos los discos, toda la música que tocaron, lo tocaron igual que los originales. Increíble, increíble. Y en la misma tonalidad, y lo cantó, sí. ¿Viste? No, superlativo. Bueno, entonces lo que no había eran profesores, lo que no había era cómo tocar eso, ¿viste? Lo que había era una profesora de barrio que te enseñaba una SAM, un estudio de Carul y esas cosas, ¿viste? Y los instrumentos no eran los mejores. ¿Es así? Yo no tenía instrumentos, tenía una guitarra criolla, que estiraba, bueno, qué bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, que estiraba y no había manera de estirar, ¿viste? Porque técnicamente una cuerda de nylon no podés llegar a un tono estirando y entonces le dábamos como podíamos, qué sé yo. Me acuerdo que una vez me llegó a mis manos una guitarra eléctrica que no sé qué sería, ponele, una Fine pero con suerte, sería una Yakim, una cosa así, con todas unas teclas de luz, así toda una fila de teclas de luz tenía. No, era imaginación, era toda una gran parte. Y al tiempo era la época de los MIA, los músicos independientes asociados. Sí. Y ahí tuve la suerte de conocer al Nono Belvis, que era un capo. Y había un lugar en el pasaje Huergo, que extinto, en la calle Rivadavia. Y en ese lugar ellos daban clase, todos daban clase. Lito, Vitale, Liliana, el Nono.
Y para mí era un oasis, ¿viste? Para mí un oasis, año 79, para mí no podía creer, en un lugar donde no te caguen a palos, ¿viste? No, qué sé yo, ¿viste? Era una época donde todos los músicos de esa época estaban como unidos, estaban como... Y mira, sí, había un movimiento de rock, que eso es lo que hoy en día cuesta entender. Yo creo que la gran diferencia, mi punto de vista, no es ni la verdad, ni quiero convencer a nadie, pero la gran diferencia es que hasta el 82, hasta Malvinas, el rock fue un movimiento. Entonces íbamos a la plaza a cambiar discos, nos encontrábamos en los recitales, había como toda una actitud y no cualquiera escuchaba esos discos, era medio... Después eso cambió y creo que había más solidaridad también, ¿no? Y bueno, años después conocí a Claudio Gabis, él fue... es mi gran maestro, mi gran amigo, referente total. Tengo el honor de que hace muchos años estoy invitado permanentemente. Aparte grabaste un disco con él, el disco... En Convocatoria 2, grabé, ¿no? En el 1, en Malas Condiciones. Con Gieco, sí. Y él grabó en mis discos también. Sí. En Barraca Peña toca él la viola. Mirá. En el tema Barraca Peña, digo. Bueno, Claudio era otra historia, porque él venía de Berkeley, había sido el violero de Manal, entonces digo, era lo que yo quería tocar y mucho más, sí, ¿no? Porque me superaba, sí. Cosas que ahora entiendo. En su momento yo llegaba hasta el blues y el rock, y me gustaba cuando tocaba la pentatónica, después tocaba otras cosas que para mí era chino, y ahora lo escucho y digo, qué bueno que está esto, claro, ¿no? Claro, sí. Es como que el músico, cuando es joven, digo, me parece a mí, se encasilla, por ejemplo, Papo, él quería blues, pero creo que la gran mayoría, a su madurez, es como que, pará, si yo puedo hacer otras cosas, y empezás a indagar por otro mundo. A mí siempre me interesó muchísimas cosas, tanto escuchando como tocando. Al estudiar y laburé mucho acompañando gente en diferentes situaciones, ¿viste? Incluso tango, ¿me entendés? Pero después hay un punto donde si yo tengo que elegir emotivamente por la manera de pulsar, de estirar, del sonido, y bueno, vas por un lado ahí porque es como un traje que te queda más cómodo, ¿no? Lo cual no inhabilita otras cosas. Por ejemplo, la primera banda, acá que estamos con el amigo, la primera banda que yo toqué, derivado de toda esa época de mía, fue una banda de rock progresivo, que después fue Mandrágora. Y después toqué con John Anderson también una vez, el cantante de Yes, en una zapada, en una escuela de música. Entonces, digo, son cosas que estaban en el aire, no es que uno era un fanático de algo solamente. Pero bueno, después escuchaba Just One Night de Clapton y digo, quiero tocar eso, cómo suena esa, ¿qué viola es? Un Strato, ¿y por qué no sé? Porque tengo otra, qué sé yo. Bueno, entonces va buscando, ¿viste? Muy bueno. Bueno, como verán, acoplamos como buen productor y buen conductor de su programa de rock internacional y nacional, tiene que estar acá porque debe tener algún par de cositas para comentarnos, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias, José. Recién hablabas de cuerdas de bombo, ¿puede ser? Cuerdas de bombos, ¿puede ser algo así? Los tambores de perdón. Candombe. ¿Podría explicar, por favor, qué significa o qué sí, para la gente? Sí, ¿no? En Montevideo es esto, ¿no? Porque acá hubo un candombe, pero yo al menos no tengo mucha referencia, y en realidad tampoco hay mucha referencia, y menos grabado. Hay una película que se llama La historia del tango, una película de los años 50, donde al principio tocan los tambores como era en Argentina, ¿viste? Sí. Creo que eran los tambores de Castillo, una cosa así, ajá, como era Argentina. Ahora, lo que nos llega a través del candombe, eso es Montevideo, donde hay dos lugares, hay muchos, pero dos históricos, dos sitios, uno es Cuareim y otro es Ancina. Juan Candamia, que es el que lidera la cuerda, es un referente de Ancina, que es una manera de tocar. Y tienen tres tambores, que es chico, piano y repique. El chico lleva la rítmica, el piano sería como el bajo y el repique es el solista. Y van dialogando entre ellos de una forma muy particular, porque no tiene una métrica que coincida con contar cuatro tiempos o con lo que nosotros estamos acostumbrados. No, va por otro lado.
Es todo un mundo, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Es todo un mundo. Estamos charlando con Jorge Seno a propósito de que está por estrenar su disco, va a presentar, mejor dicho, su último disco este sábado 1 de julio. Así que vamos a escuchar un poquito de música de Jorge y seguimos la charla. Programa lo haces al 60 64 58 04, mensaje de WhatsApp 11 39 47 30 47, como por ejemplo acá dice: muy buenas noches, escuchando desde Wilde por la aplicación. Siempre es interesante escuchar historias de nuestro querido rock nacional y por supuesto escuchar a este gran músico en vivo. Así que saludo para todos y bueno, los estoy escuchando. Muchísimas gracias. Esto lo mandó Paula Bárbaro desde Wilde, que está siempre controlando, es la productora ejecutiva. Muchas gracias y seguimos adelante con la charla con nuestro invitado de hoy, Jorge Seno. Aparte de ser un gran músico con una historia increíble y haber tocado con los más grandes del rock, como lo escuchamos recién charlar, tiene escrito un par de libros muy interesantes. Y además de eso, es docente y das clases, ¿así? Sí. Bueno, los libritos que vos escribiste, los libros que escribiste sobre La Renga, sobre Divididos, ¿eso es una pasión aparte de la música, la parte de la escritura? O... Mira, está relacionado con la docencia y está relacionado que durante muchos años escribí en revistas, en Musiquero. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el Musiquero tenía una sección dedicada a guitarristas argentinos. Y quería que ese material de nuestros violeros... Me acuerdo que la primera que transcribí fue el solo de Padre Francisco de Cubero, que está en Conesa. Que es algo tremendo ese solo. Yo quería que se lo toque nota por nota, se lo estudie, se lo analice, como en la Guitar Player, que era una revista extranjera que debe seguir saliendo, calculo. Entonces digo, ¿por qué los nuestros no tienen esa capacidad de estar retratados? O mejor dicho, ¿por qué nuestros músicos uno no puede transcribirlos en clave de sol, en tablatura, analizarlo, explicar, dar todo lo que se necesite para estudiar? Y bueno, y tenía mucha repercusión, ¿viste? Aparte en esa época que no había internet, era increíble porque te escribían de toda la Argentina cartas. Todos querían. Y en el interior la revista era una biblia total porque no llegaba otra cosa. Y todo eso derivó en los libros de solos, ¿viste? Primero Los Redondos, que era la época de total masividad de Los Redondos, ¿viste? Y fue un libro que vendió mucho, que anduvo muy bien, y con eso saqué Barraca Peña. Mira. Otra época. Sí, Otra sí, época, ¿viste? Claro. Pero ya volverán, ¿no? Espero. Después saqué Solos de la Renga, después Solos de Divididos, con reportaje temático a Moyo, que hoy en día son cosas que hay, felizmente, ¿no? En YouTube, entrevistas, todos los músicos hablan y toda la data se sabe y el tipo cuenta todo. Bueno, en ese momento no. En ese momento no. Entonces me puse en el lugar de un pibe que quería saber como toda la data técnica de Moyo. Y desde ese lugar, claro. Bueno, y eso funcionaba muy bien. Y donde más trabajé fue en un libro, justamente en el de armonía, donde soy colaborador y lo hicimos juntos con Claudio, lo hicimos a la par. Sí. Yo lo llevé a Melos, Ricordi, y es un libro que es un orgullo, ¿viste? Porque es un libro de texto en toda Latinoamérica, en España, y ya van del 2006 y sigue funcionando, quedó. Fue el primero en castellano de todo ese tema, ¿viste? Y sigo haciendo cosas por ahí, qué sé yo, no hay tiempo para todo, claro, ¿no? Hay mucho por claro. Son sigo muchas haciendo cosas. Pero bueno, siempre la música, lo artístico, lo puse como prioridad, ¿viste? A mí me gusta mucho dar clases, me gusta mucho la lutería, pero siempre el norte tiene que ser tocar, ¿no? Claro. Siempre. Prefiero resignar
por ejemplo, la construcción de instrumentos en un punto, hacerla cuando puedo, pero nunca resignar la música, nunca resignar tocar. Claro, es como, qué sé yo, tu oxígeno. Sí, lo que pasa es que, viste, digo, no descubro nada, pero no es sencillo la subsistencia de un artista en la Argentina, la subsistencia de un argentino en la Argentina, no tiene por qué ser artista. Claro. Entonces digo, a veces, viste, digamos, lo urgente te corre de lo verdaderamente importante. Y bueno, uno está acá para tocar. Entonces, bueno, eso, nada. Claro. Hablando de la música, hablando de tantas tareas que tenés, estás en este momento participando en una obra que se llama La noche en el paraíso perdido, ¿no? Que es texto de Lucía Berlín, la versión de un gran amigo Rubén de León, sí, con la dirección de Juan Manuel Correa, otro gran amigo, la música de Jorge Sena, donde actúan Laura Monacci, Yamila de Dominici, Mariana Carrera. Los domingos a las 19 en el espacio Lavallén Solís 1125 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo es esa experiencia de ponerle la música en vivo a los actores? Y para mí es bárbaro, Tiene que ver, el otro día me decía Rubén, tiene que ver con el jazz, ¿no? Y Rubén, que es un tipo con mucha cultura, estaba viendo un documental que seguramente mucha gente lo vio en Netflix sobre Miles Davis, ¿no? Que está bárbaro, y cuenta en un momento donde una película Ascensor para el Cadalso, él musicalizaba la película pero viendo las imágenes y tocaba arriba, ¿no? O sea que lo que se escucha de banda sonora es ellos tocando, ¿no? Sí, sí. Y el año pasado, obviamente ninguna comparación, no es que vine acá para decir boludeces, pero no, lo que quiero decir que el año pasado con Juan Manuel esa obra tenía incluso más libertad, porque esa era improvisación total. Éramos Juan y yo lo seguía, y todas las noches tocaba algo diferente, ¿no? Sí, sí. Esa era improvisación total. Acá es un poco más estructurado, pero es muy estimulante, porque volvemos a lo que hablábamos al principio, de qué necesario es interactuar con seres humanos, ¿no? Yo, por ejemplo, me aparto un segundito, hay todas esas pistas grabadas para tocar arriba, y yo en la pandemia me las ponía y me moría de aburrimiento, ¿viste? Están perfectos. Yo necesito uno que se equivoque al menos, ¿viste? Que pase algo, ¿viste? O sea, una cosa es estudiar está bien, pero llega el momento de generar, eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Que uno es un animal de rock and roll. Claro. Pero, y acá en la obra de teatro, la interacción con los actores, con las actrices, mismo el público, ¿viste? Capaz que el público se ríe en una parte que el sábado pasado no se rió, qué sé yo. Y pasan ese tipo de cosas y a mí me resulta muy divertido incorporarlas, ¿no? Ajá. Me resulta muy divertido que la gente, por ejemplo, con Juan Manuel usaba algo que se llama lupera, donde vos tocás, grabás y volvés a grabar arriba y capas. ¿Viste? La gente mucho no entendía, porque escuchaba como muchas cosas y veía un pibe solo en el fondo, un señor, va. Sí, sí. Qué sé yo, es muy divertido realmente. Eso lo hace Juana Molina, me parece. Eso que, sí, lo hace mucha gente, sí, y cada vez más. Los chicos lo que pasa es que también lo hacen más, digamos, lo hacen más ya casi como una grabación. Esto era algo más dinámico, ¿viste? Porque no es que yo grababa una canción, grababa como un colchón y tocaba otra cosa rara arriba y después la borraba y ponía otra y hacía cosas con la palanca, qué sé yo, era raro todo. Estamos charlando con Jorge Seno, que va a presentar el próximo sábado 1 de julio en el espacio Tucumán Suipacha 140 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su nuevo disco junto a los gemelos Berdinet, Los Espejos del Plata. Escuchamos un poquito y seguimos la charla. Muchas facetas, lo acaba de decir. Un hombre inquieto, con muchas inquietudes y que, bueno, hace de todo un poco, pero hay algo muy importante que lo viene preparando desde hace mucho tiempo,
que es una película que lleva el título Bajo el sol del rock and roll, que es un homenaje a un grande de toda esta historia del rock nacional que fue Jorge Pistocchi. ¿Cómo comenzó esa idea de esta película? ¿Cómo se gestó todo? Bueno, en primer lugar tuve la suerte en esta vida de contar con la amistad de Pistocchi, ¿no? Que ya que estamos hablando de rock argentino y de su historia, yo creo que todo lo grande que se logró no fue solo por los músicos, sino por 2 o 3 personas claves que le pusieron cabeza y mucho contenido, como Miguel Grinberg, como Pistocchi, como Don Vitale, ¿no? Que fueron ideólogos de alguna manera, a su manera, porque Pistocchi es un tipo totalmente anárquico, sí. pero lo era, digamos, no era escolásticamente, pero lo era. Un tipo que pensaba todo el tiempo y que veía lo que iba a pasar y que tenía una manera propia de codificar el mundo, no bajo una escuela o una línea de un partido político, no, él lo decodificaba a su manera. Entonces a mí me parece interesantísima la figura de Pistocchi y además injustamente corrida, ¿no? Digamos, en realidad injustamente porque, qué sé yo, digamos, también las cosas se contaron de una manera más de acuerdo al sistema, por así decirlo. Viste, ¿no? Que ¿no? Nevia en su canción dice que hay una verdadera historia. Claro, ¿no? Siempre hay otra historia. Y surgió de estar con él en el conventillo de La Boca charlando y después grabándolo, haciéndoles entrevistas. Y todo eso derivó en que yo hice la música de varias películas de una gente amiga que se llama Mascaró Cine. Entonces les dije a los muchachos, che, tenemos que filmar a Pistocchi, que está grande, que está con muchos problemas de salud y acá hay como toda una historia que hay que documentarla y hay que profundizarla. Y paralelamente a eso, Rubén de León, que fue amigo histórico de Pistocchi, muy cercano a él, escribió una cantata y me dio para que la musicalice, que vamos a presentar 2 temas, ¿no? Aprovecho para mencionar a mis músicos, los gemelos Verdinet, Facundo López Burgos y Lechuga Beckerman, y va a cantar Rubén y va a cantar Enrique Avellaneda, cantante de La Máquina y bajista y compositor de La Máquina, banda re grosa de los 70. Y bueno, entonces todo esto le fue dando forma a la película, que ya está filmada, ¿no? Que se trabajó mucho, que tiene realmente escena y una producción muy original, no es un documental así de cabezas que hablan nada más. Si bien hablaron todos, de los que están vivos hablaron todos. Mira. Y está buenísimo. Y yo creo que además es un material que queda como para historiar, ¿viste? Claro. Porque eso yo, un tipo como Alfredo Rosso, o Pipo, sí, o Kleiman, o Rocambole, te hablan 3 horas, claro, chao, nos fuimos a dormir, ¿viste? Claro. O sea, capaz que para la película extractarán y armarán un relato, pero todo eso está filmado y muy bien, y grabado y muy bien. Entonces también es un material que para mí tiene un valor cultural muy grande, ¿no? ¿Y tiene más o menos previsto la fecha de lanzamiento? Yo creo que va a salir el año que viene. No creo que se llegue a este fin de año, pero el año que viene seguro va a estar a principio. Claro, y habían hecho el año pasado El año pasado lo rodamos. Lo rodamos en la cancha de excursionistas, donde se hizo algo relativo al Festival de Pan Caliente, muy famoso. Exacto. En el Verdi de La Boca, en La Boca con los tambores también. Y bueno, ya está en la edición final y la música también está grabada, y ahora cuando termine justo con el show me voy a internar a mezclarla y además de la música, además de la docencia, además de esto, ¿te queda tiempo como para, o estarás pensando en otra película? ¿Te queda algo pendiente para decir, bueno, quiero retractar esto? Así como lo de Pistocchi, ¿hay algo que te gustaría que quede así grabado para la historia? Y lo de Pistocchi es muy importante porque es el rock argentino, ¿no? O una parte del rock argentino que tiene que ver con Artaud, que tiene que ver con todo lo más
importante, ¿viste? Ahora, por ejemplo, va a salir el disco de la película más adelante. Hay temas que no van a la película, pero que sí vamos a grabar. Y después hay otra, la música de otra película que fue un documental de Mascaro que se llama Seré Millones, sobre el asalto a un banco. Es una historia muy loca de los 70. Y yo hice la música y ese documental fue súper visto y giró por todos lados. Y ese lo quiero, ahora que se saca fácil en las plataformas, lo quiero masterizar y subir. La música, le puse mucho como si fuera para algo, un disco mío, ¿no? Claro, claro. O sea, bueno, proyectos por suerte siempre hay, ¿no? Siempre hay, ideas siempre hay, ¿verdad? Sí. Antes de irnos, porque tenemos que dar el lugar acá a nuestro amigo que viene con el rock nacional e internacional, una pregunta, breve la respuesta. ¿Cómo ves al rock? ¿Cómo ves a los chicos? Porque acá hay una sala de ensayo, arriba hay otra sala. ¿Cómo ves? ¿Toman las banderas que ustedes dejaron o que están dejando? Y no lo sé, realmente, no lo sé. Me parece que no hay una sola cosa. Me parece que lo masivo pasa por otro lado, que hay muchas cosas para decir con otras estéticas y está bien que eso pase. Y también me parece muy importante para un pueblo sus referentes, sus artistas, y que haya una continuidad y que no esté todo con un hachazo en el medio, ¿no? No tendrá que ver un poco también con lo que comentabas recién sobre la difusión, el hecho de que hiciste libros sobre músicos. Sí. Y quizás tenga que ver un poco con eso también. ¿Qué? Que digamos, no hay difusión, no hay lugar. Sí, eso es clave. Eso es clave. La falta de difusión es clave. La falta de difusión es clave, y de lugares y de condiciones dignas de trabajo, ¿por qué no decirlo, no? Por suerte estamos nosotros dos. Por suerte, tantos, ¿no? Por suerte, porque sinceramente, esto no es ningún cumplido ni nada, los lugares como este donde está el verdadero amor a la música. Claro. Como a lo mejor la otra vez viajé por el norte y terminé tocando, después de recorrer todo un día la ruina de los indios Quilmes, que yo terminé un pueblito una noche en San Carlos, en Salta. Me llevaron a una peña folclórica y me hicieron subir a tocar. Y yo toqué country blues y encantó. Y la peña estaba hecha a pulmón y la gente mataba. Y uno se da cuenta que hay una onda bárbara, ¿viste? Sí, sí. Entonces, en todos lados, Sí. menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, crecen esas cosas. ¿Sí? Bueno, ya estamos, ¿no, operador? Bien. Gracias, Jorge. No, gracias. Y los esperamos en el Espacio Tucumán, presentando Los Espejos del Plata, Sí. este sábado, 1 de julio, Suipacha 140, 21 horas. Sí, muy bien, ahí estaremos. Nos vamos entonces, gracias por lo tuyo. Gracias, José. Y bueno, ustedes no se vayan porque está ahora Roberto con el rock internacional y nacional. Será hasta la próxima, muchas gracias.